Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común, el podcast. En este momento nos convoca una entrevista muy especial con alguien que tenía muchas ganas de poder hablar con él, de sentarme a tener una conversación con él y pues decidimos que esta conversación fuera grabada. Tenemos aquí acompañándonos al doctor Jorge Arango, médico que también se ha especializado en medicinas integrativas y en el desarrollo del ser, que lo estoy conociendo en el marco de una sadhana profunda aquí en Vanadurga Ashram. Recuerden que yo estoy siendo Karma Yogi, estoy de voluntario acá en Vanadurga Ashram. Ya les conté un poquitico de este proceso en mi anterior episodio, 30 días siendo Karma Yogi, para que vayan y lo escuchen. Y en medio de Semana Santa, pues tenemos un invitado especial acá en el ashram, Jorge Arango, y pues hablaba unos temas buenísimos, más allá de los chakras, sobre cómo se puede integrar la energía en la conducta humana y cómo nosotros respondemos a partir de esos centros energéticos y cómo los podemos integrar en nuestro día a día, en nuestras relaciones y demás. Así que, bueno, espero que se lo disfruten, que les guste un montón. Jorge, bienvenido, cuéntame quién eres tú, cuéntanos a todos quién es Jorge. Bueno, Iván, esa pregunta tan simple, tan sencilla, es la pregunta más importante en la vida de uno. Pues para la audiencia voy a decirlo en términos muy normales. Mi nombre es Jorge Iván Arango Caro y me dedico a la medicina. Estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Vengo de una familia, nos criamos en un pueblo, nacimos en Betulia, Antioquia, en el sureste de Antioquia, cercano a los arbolitos del café, de padres humildes campesinos que no fueron a la escuela, al colegio, pero que nos nutrieron de su ejemplo, de sabiduría, de honestidad. Y eso fue cultivando en mí valores que hoy agradezco profundamente. A los 17 años salí de allí del pueblo, me vine a la ciudad y di algunas vueltas. Inicialmente estudié algo de artes en Bellas Artes, un poco de lenguas, idiomas, luego 2 años en arquitectura en la Universidad Nacional. Y creo que es la búsqueda de todo ser humano, pero no tenía una claridad, una orientación. Y en una crisis que tuve existencial muy bonita, me conecté otra vez con esa esencia que ya había sentido antes de la dedicación a la medicina y que la heredo básicamente de mi madre, quien nos curaba todos los males y los dolores con cualquier hierbita, hervidos o caldos o cosas. Y realmente sembró en mí ese ejemplo que no era con intelecto, sino que era simplemente ver cómo en una familia que éramos 16 hijos, ella era la médica, la que nos curaba. ¿Cómo llega, si estudiaste medicina, cómo llegas a entrar en este mundo ya un poco más holístico, más del bienestar? ¿En qué momento fue? ¿Cuándo llegó ese momento? Bueno, nosotros nunca fuimos atendidos en el hospital del pueblo. Mi mamá era al mismo tiempo la médica de la familia. Cualquier dolencia era curada con hierbas, con ajo, con cebolla, con vainas que la mamá sabía. Así que de alguna manera creo que eso fue una especie de inspiración, de esa capacidad de sanar que ella tenía, de acompañar. Pero alguna vez que tuve un accidente, en el accidente sí tuve que ir al hospital y me sorprendió, para mí fue como otro mundo. También me encantó esa capacidad del médico de lavarme la herida, de suturar, de anestesiar. Yo dije, ¿qué es esto tan raro? Entonces comprendí que habría otra dimensión de la salud y la medicina y eso me encantó. Di muchas vueltas para llegar a medicina, pero llegué. Quiero decir que antes estudié artes, arquitectura, Mm, empecé varias cosas. Cuando ya decidí medicina, decidí finalizar el estudio, no volver a interrumpir. Eso fue uno de los aprendizajes grandes de mi vida y lo cumplí. Al finalizar, al final de la carrera, yo tuve una enfermedad. Mis maestros, profesores que honro y agradezco en medicina clásica, no me pudieron ayudar, no fue posible y alguien me recomendó un médico alternativo, bioenergético,
Así que yo acudí a esta consulta con mucha resistencia porque me formé Escepticismo también. como médico muy clásico, ¿cierto? Pero me sorprendió, él en una sola sesión, en una terapia, me curó, es que yo me sentí aliviado, entonces me golpeó en el buen sentido de la palabra. Me quedé, y era justo terminando la carrera, ya estaba a punto de tomar una decisión sobre cómo continuaba. Y decidí entonces cambiar de un rumbo porque quería ser cirujano a el rumbo de las medicinas mal llamadas alternativas. Por qué mal llamadas? Porque es que una alternativa es algo que por sí solo pueda resolver ella misma lo que otra no puede resolver. Y las medicinas no son alternativas. Ningún modelo de medicina puede resolver todos los asuntos de salud. Si puedes meditar y ser un yogi y hacer homeopatía y todo eso y tienes una apendicitis aguda y te tengo que operar. Claro. Y si no te mueres, te da una peritonitis. Ujú. Y eso lo viví yo en carne propia también. Entonces todos esos aprendizajes me llevan a mí a hablar más bien de medicinas integrativas o Integrativas, complementarias. complementarias. Los saberes se complementan o se integran, pero no son alternativas. Excelente. Luego, con el pasar del tiempo, usted empieza a brindar consulta, sí, y pues vi en el canal de YouTube de Banadurga hace 11 años una charla suya, o sea, usted se dedica a esto hace un buen tiempo, y ya le va mezclando un poquitico más información del ser, que es lo que yo estoy experimentando en esta semana que vengo estudiando con usted. ¿En qué momento llega de pronto esos cuestionamientos sobre el ser o a partir de qué momento empieza ya a hacer como esa profundidad más allá de la medicina alternativa o medicinas integrativas? Esto fue en una meditación y ocurrió hace unos eh, 25 años atrás. Pues yo tenía mi práctica médica, yo ya medicina complementaria o integrativa, a lo que me dediqué, pero aún allí estaba todavía muy distraído, como la mayoría de nosotros, viviendo como en un mundo un poco ilusorio. Y en una práctica meditativa que tuve con el médico que me curó, que fue mi primer maestro, eh, Luis Alberto Ramírez Noreña, a quien honro y agradezco. Él me enrutó en la homeopatía, en la medicina biológica y en la meditación. Una vez hicimos una práctica de meditación y la práctica consistía en sentarse una hora frente a la otra persona a responder sin repetir, mientras la otra persona continuamente te preguntaba quién eres tú o quién sos vos, como decimos aquí en Antioquia, o usted quién es. Ujú. Y uno respondía, yo soy Jorge Iván. ¿Y usted quién es? Yo soy. Eso llegó a un punto máximo de Desesperación, vacío, de vacío. desespero, de no saber. Y me quedó esa inquietud y me dije, esta es la pregunta más importante de toda mi vida. Porque si yo no tengo claro quién soy yo, entonces, ¿desde dónde estoy viviendo? ¿Desde dónde estoy actuando? Entonces empecé a trabajar sobre mí este aspecto de la identidad, del ser. Y ahí empezó una búsqueda. Yo estoy de acuerdo y en algún momento también en un ejercicio de liderazgo viví esa pregunta. Bueno, fueron dos. El quién soy y luego el para qué estoy aquí, ¿no? Que creo que eso nos puede ayudar un poquitico a entrar en materia de lo que queremos hablar sobre este sentido de la unidad. En mi caso, yo digamos que fui descubriendo esas preguntas a partir bueno, de hecho aún la voy descubriendo, pero he usado alternativas de autoconocimiento, digamos que de introspección. Yo soy, entre comillas, fan del enagrama. He trabajado con esta herramienta, sin embargo, creo que por encima de estas herramientas y de cualquier herramienta de autoconocimiento, pues está esa profundidad y ese vacío que a veces también es como tan difícil ponerle palabras. O sea que si yo le preguntara a usted, Jorge, ¿quién es usted qué me diría? ¿O quién es Jorge? O sea, 25 años después, ¿tiene esa respuesta? Sí, lo primero es que Jorge no es Jorge. Jorge es solamente el nombre y cuando me dices Jorge, ya estamos atando la mente a todos los contenidos de memoria de Jorge. Yo soy todo eso que te podría decir si me quitara todo eso.
Suena un poquito confuso. Es decir, que nosotros somos eh, la naturaleza. No somos argumentos, no somos experiencia, no somos lo que pensamos. Somos antes de tener memoria, somos antes de tener pensamiento. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, ¿tú crees que tú eras tú? Creo, ¿no? Pues yo estoy convencido que sí. Sí, Han cambiado algunas cositas, ¿cierto? claro. Han pasado el tiempo, tienes un cuerpo grande y tienes una memoria grande. Es decir, has acumulado. Pero ese acumulado no es lo que eres. Entonces, cuando alguien nos pregunta quiénes, generalmente respondemos con el acumulado de memoria, lo que hemos conseguido, vivido. Entonces, hacemos una especie de descripción, Ujú. de biografía, que ese no es el ser. Digamos que esa es la manera como hemos estado aquí. Es más Ok. el estar que el ser. Entonces, el ser sería eso, si pudiéramos desprender a una persona todos esos argumentos y memorias, queda el ser. Y en ese desprendimiento y en ese vacío, eso que queda es Jorge, pero también es Iván y somos todos. De ahí la mal llamada, coloquialmente llamada frase de todos somos uno. Ahí va la profundidad, puede ser. Bueno, en este caso sí, porque yo soy Jorge Iván. Sí. Que me llamo. Sí, porque aquí el amigo es Iván, él Sí, dice sí, sí. Jorge Iván, y yo sí, claro. Va, pero me hacía, es que me hacía la pregunta mientras usted hablaba y es, eh, por eso es que, y eso me acaba de surgir, pero cuando nosotros le quitamos todo eso que creemos que somos, que es ese archivo mental, esas creencias, esa experiencia, eso, digamos que el linaje que no hemos sanado, que no hemos trabajado, toda esa información de la generación de generación que hablamos el otro día, y queda ese vacío que yo no sabría ponerle palabras, no sé si usted puede ponerle palabras a ese vacío, de qué somos, pero entonces todos somos ese vacío. Sí, todos somos ese vacío, yo lo nombro mejor como espacio, Espacio. un espacio. Un espacio que hemos llenado de cosas, Ujú. pero esas cosas son tenencias. Realmente somos el espacio es la naturaleza. Los antiguos lo llamaban éter, era Éter. el término que tenían para eso. Todavía nosotros lo usamos honrando a los antiguos, aún en contra de la ciencia actual, porque no, la ciencia actual no habla de éter, que no habla de ese estado. Eh, Creo que para empezar estamos yendo muy profundo. Me parece que estamos yendo al final. Ok, vamos entonces al principio. Entonces, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Hemos hablado de un sentido de, vamos desde la parte, lo que el humano siente como toda necesidad, que es esa necesidad de encontrar su famoso propósito y quién soy. Yo soy muy partidario de que a veces, o muchas de las veces, los problemas que los seres humanos tenemos parten de la desconexión. Desconexión número uno, de la fuente principal que puede ser lo que llamamos Dios o el Creador, la desconexión con la naturaleza y quizá la desconexión con el entorno, puede ser. Y es esa desconexión la que nos lleva a buscar cosas y probablemente nos separemos. ¿Usted qué opina? Sí, nosotros vivimos en una ilusión de separación o de desconexión. Te lo pongo bien claro, mira, si alguien de los que nos pueda estar escuchando en el momento que escuche este audio, en ese mismo instante empieza a mirar el celular y a ver un mensaje que le enviaron, está aparentemente allí escuchando, pero no está escuchando, solo está oyendo. Las ondas de sonido le están llegando, pero su atención, su ser, lo que realmente es, no está conectado con el momento presente en la escucha. Está viendo un mensaje en el celular, está en otro lugar. Eso es una desconexión. De esa misma manera nosotros, en lugar de estar viviendo la experiencia de la vida que está ocurriendo instante a instante como un flujo continuo de presente, presente, o nos adelantamos y entonces estamos disfrutando un desayuno pero pensando qué haremos de almuerzo.
y eso ya le resta capacidad de experiencia vital al presente del desayuno, porque con mi mente me fui. Pero es posible que mientras desayune esté todo el tiempo repasando una lección, un aprendizaje, una comunicación que debo hacer más tarde. Cuando menos pienso, terminé de desayunar y no me di cuenta de cada cucharada, de cada sabor. Me lo perdí. Estuve desconectado. En ese sentido, la desconexión proviene de una distracción generada por el proceso mental. No es real la desconexión. O sea, si estuviéramos desconectados no podríamos vivir. Claro, estamos muertos, sí. Sí, es como una célula, que nosotros somos parte de un sistema. Si yo arranco una célula de mi piel y la pongo ahí en un plato, esa célula solita se muere, deja de vivir. Pero si ella está en el contexto de la vida del sistema vital, vive. Entonces Ok. la desconexión es aparente. Realmente todos estamos sostenidos y hechos de vida. Vida, vida plena, naturaleza, Dios, como lo quieras llamar, totalidad, universo. ¿Cuándo, o más bien, podríamos decir que esa sensación de desconexión llega con la aparición del ego en los famosos, o en el famoso primer septenio, o en qué momento? Digamos que la desconexión está en todo tiempo. Acabamos de decirlo, que mientras comen, mientras nos bañamos, mientras estamos en la naturaleza también nos desconectamos, pero ¿cuándo llega o por qué llega por primera vez? Porque yo lo asocio mucho digamos que a la aparición del ego, y que es a partir de ese momento que yo me empiezo a desidentificar y empiezo a creer que yo soy mis hábitos de consumo, que yo soy lo que escucho, lo que veo. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo surge esa desconexión? No, una pregunta interesante. Cuando llegó el Lego, tú jugaste con el Lego sí nos produjo mucha distracción. O sea que sí es causa de distracción. Bueno, ustedes me disculpan ahí los Sí, chistes. no. El Lego es muy rico para jugar armando cositas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero el ego, El ego. el ego, aclaremos que el ego es la idea que uno tiene del yo. La idea que uno tiene de sí De sí mismo, lo mismo. vamos a nombrar así. Ujú. Esa idea se va nutriendo, va creciendo. Es verdad que cuando uno es un bebé, probablemente no tiene aún una capacidad de identidad. Es, pero no se piensa. En la medida en que va desarrollando capacidades, experiencias y los papás le aplauden porque hace una cosa y lo llaman de una manera, uno va construyendo una imagen como de yo soy eso. Entonces me llaman Jorge Iván y yo miro porque ya aprendí que cuando es Jorge Iván se refieren a mí. Pero a mí llega un momento en que me miro en el espejo y yo creo que es eso que veo en el espejo. Entonces sí, esa construcción del ego que es necesaria en la evolución de un ser humano, es necesario tener ego, es un paso evolutivo, llega a ser uno de los factores distractores más grandes, es, es una construcción de la mente. Entonces yo preferiría inicialmente hablar de la mente en su totalidad Ujú. como factor característico de los seres humanos y al mismo tiempo factor de gran causa de sufrimiento, desconexión, separatismo de la unidad, la mente. Al mismo tiempo que es el causante, la mente, de todas estas maravillas que tenemos, como la tecnología y las comodidades que hoy tenemos, son producto de la mente. Entonces, yo te voy a contar de la experiencia. Me di cuenta que tenemos una primera división y es que nos creemos como, como algo distinto a la naturaleza. Es muy extraño, como que no nos creemos naturaleza. Yo observo aquí árboles, animales que pasan, aves, insectos, escucho la vida que está aquí alrededor, escucho el río y a través de la experiencia sensoria, es decir, de los órganos de los sentidos, me da la impresión como si eso fuera otra cosa, como si yo no soy eso. Cuando estudié genética, el estudio de la genética me llevó a una sorpresa enorme.
En la clase de genética, me acuerdo, en el salón 171 de la Facultad de Medicina, éramos 110, 120 estudiantes de medicina, muy al comienzo de la carrera. El profesor de genética una tarde, esa clase era tardecito, como 6, 7, ya casi en la tarde-noche. Y ya uno estaba cansado, pero era tan apasionante eso que a mí me despertó esa noche, cuando pude darme cuenta que el ADN que codifica para que se construya la materia de los cuerpos es igual en una mosca, en un gusano o en un banano o en un marrano. El ADN es universal. A mí eso me revolcó completamente. Estamos hechos de lo mismo. O sea, tenemos una misma matriz. Lo único que cambia es como si fuéramos un abecedario para construir palabras, para construir frases, y construimos libros distintos. Pero el abecedario es el mismo. Entonces, un gusanito, una mosca de la fruta, un ser pequeñísimo vivo, o una planta, una hierba, todos tenemos ADN. Y el ADN nos está codificando a través de un mensaje para que yo en este momento y en este lugar sea un ser humano. Podría ser un caballo o un águila. Ahora estoy y vivo en un ser humano. Pero eso me movió mucho, o sea, eso fue lo primero que me impulsó a reflexionar acerca de que hay una primera división entre lo que uno cree que es uno y el entorno. Claro, porque la sensación con la que, bueno, al menos con la que yo crecí, fue 100% de división. Es decir, si bien con el entorno uno se desconecta de la comunidad y de las personas, he compartido con las personas que han escuchado el podcast y me han tenido la experiencia que yo era extremadamente, pues, citadino. Yo con la naturaleza no tenía una conexión para nada. O sea, yo en donde yo vivía evitaba como de lugar conectarme con la naturaleza, y era porque simplemente yo como que no era muy consciente de esa información que ahorita tengo y que estoy, digamos que recordando con usted, y todo el tiempo era como un respeto e incluso hasta un rechazo. ¿Qué es lo que, pues aparte de la falta de información y educación, qué es lo que nos tiene así? O sea, ¿qué es lo que nos hace? Porque esta información es muy valiosa, saber que estamos conectados y que estamos hechos de lo mismo, pero quizá en la práctica se vuelve complejo. Hay dos caminos básicos. Uno, pues el tratar de conocer, de estudiar. Y cuando utilizas ese camino es riesgoso porque también los conocimientos pueden ser sesgados. En nuestra sociedad muchos conocimientos apuntan a que tú sepas solo ciertas cosas, Claro. porque es lo que sirve al sistema económico predominante. Pero está la experiencia, o sea, el volverse un investigador o una investigadora, el uno investigar en uno mismo. Investigando me di cuenta que básicamente tenemos unos de los 118 elementos de la tabla periódica, creo que son, eh, tenemos un predominio enorme, digamos un 97, 8, 9%, son como 5 elementos o 6 los que predominan en un cuerpo humano, Ujú. siendo el de mayor porcentaje el oxígeno. Sí. Y le sigue el hidrógeno, le sigue el carbono y otros. Pero para no confundir aquí a la audiencia, digamos que tú tienes un 60 y pico de porcentaje de oxígeno en el cuerpo. O sea, eres muy aire y muy agua, porque el segundo elemento es hidrógeno. Ujú. Hidrógeno, oxígeno también forman agua, y el tercero es carbono, que conforma la química del carbono, que nosotros somos eso como cuerpos. Sí. Pero en muy similares, casi iguales proporciones, está una alfalfa, un lagarto. Wow. Entonces, cuando me pongo a estudiar la composición de los seres vivos, otra vez, o sea, no solo genéticamente, que sería el programa, o sea, todos somos como un verso de un universo.
versiones diferentes de lo mismo, de un lenguaje común y hechos de lo mismo. Y claro, los elementos que nosotros tenemos están en el planeta. Entonces, cuando me pongo a ver la composición del planeta, oh sorpresa, lo mismo, el mismo porcentaje de agua que hay en un ser humano, 3/4 más o menos, 72%, al planeta 75% más o menos es agua. Digo, ¿cómo? Y entonces, y la estructura del cuerpo en el que vimos que yo creía que yo era el cuerpo. Mi mamá me enseñaba que yo era el alma, pero yo no veía el alma, yo veía el cuerpo. Entonces, claro, uno cree lo que ve, porque digo, el primer engaño es lo sensorio, pero estudiar te lleva más allá de lo que ves. No O limitarle sea, los yo no sentidos, estoy sí. viendo tu oxígeno ni tu hidrógeno, Sí, pero ya lo puedo estudiar y comprenderlo, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces la ciencia me ayudó a la espiritualidad en mi camino, porque yo fui muy ortodoxo, entonces mi formación fue muy clásica, pero el mismo camino la ciencia me fue abriendo lentamente un sentido cuando comprendí yo, entonces estamos hechos de planeta. Así que yo soy planeta, pero el árbol es planeta, pero las cucarachas son planeta, pero los zancudos son planeta. Wow. Y un hongo es planeta, y una bacteria es planeta. Entonces, eso fueron golpes al ego, porque el ego humano, nosotros creemos que somos dizque, el top Infinitamente de superior. que somos el top de la evolución. Sí, Eso está muy lejos. Yo veo las sociedades animales viviendo en mucha más equidad y armonía que las sociedades humanas. Entonces, no creo que estemos utilizando la evolución claro. como el máximo, ¿cierto? Nos falta muchísimo, pero es porque tenemos la mente. Entonces, esos dos aprendizajes me expandieron un poco. Pero después, resulta que un yerno por ahí es astrónomo y otro es biólogo. Bueno, y en conversaciones con ellos descubro, veo, estudio que los elementos, que la gran mayoría de los elementos que conforman nuestro cuerpo y nuestro planeta no existían en el planeta originalmente. Es decir, que en la Tierra, por ejemplo, no existía hierro. El hierro es un elemento pesado. Para un poquito de ilustración aquí de la audiencia, todo está hecho de átomos y el átomo fundamental es el hidrógeno. Ese hidrógeno tiene un núcleo que tiene protones y partículas subatómicas y tiene un solo electrón alrededor en un nivel, en su único nivel, tiene un electrón. Ese es el átomo fundamental. Todo lo que existe es una variación del hidrógeno. Es decir, el siguiente elemento, el helio, tiene 2 electrones. Y así el berilio y otros, cada uno va atrapando un electrón más. O sea, que somos una versión de lo mismo, una variación de lo mismo. Todos los elementos. Para que se forme hierro se requiere una energía enorme porque es un elemento muy pesado, o sea, tiene muchos electrones en su constitución. Para mantener eso se requiere, y eso se formó en una supernova, en una explosión de una estrella, de un sol, que en su explosión logró una carga tan grande que conformó otro elemento. Eso viaja e inunda la Tierra. O sea, toda la Tierra se impregna de hierro. Las rocas, porque todavía no habían seres vivos. Y ahora el hierro hace parte de tu hemoglobina, de tu sangre, y es responsable de que tú puedas respirar y conducir el oxígeno por tu sangre hasta las células. Y ese oxígeno conducido a tu célula es responsable de la producción de electrones en tus mitocondrias, en tus células, que son tu batería, que es el sol adentro. O sea, esa supernova adentro es un sol, porque me produce calor, sangre caliente. O sea, nosotros somos seres con sangre caliente porque tenemos ese sol adentro que vino del universo. Cuando me pongo a estudiar el origen, por ejemplo, hace poco los japoneses lograron montar un aparatico, un cohetico, pues yo no sé, como un satélite. Sí. No, satélite no, porque no se quedó dando vueltas, pues es un vehículo espacial que enviaron a un meteorito en movimiento. Sí. Pero eso lo han hecho en varios ensayos. Es muy difícil captar un meteorito, pues porque eso no es un planeta, no tiene una extensión tan grande y va viajando. Entonces lograron, pero lo más tremendo es que lograron traer
material del meteorito. O sea, no solo que llegue a aterrizar, sino que vuelva. Y una de las cosas que descubren es que allí había uracilo. Uracilo es un aminoácido presente en tu ARN, que es parte de tu sistema genético. Uno tiene ADN y ARN. Eso le iba a decir. ¿Cuál es la diferencia rápidamente? Sí, el ADN es una doble espiral que va Sí. conformando las instrucciones de la vida y el RNA o ARN es una sola cadena que es la que va a llevar el mensaje a la célula para que construya materiales Ya. y ella se duplica otra vez para... Ok. Pero ahí está el uracilo, es decir, que el uracilo viene de por allá del espacio. Para no decirte que el agua del planeta Tierra no estaba en el planeta Tierra. Dicen los científicos astrofísicos y que los que estudian eso, que el agua llegó de cometas, que son hielo viajantes, son viajeros de hielo. O sea, ese H2O congelado viaja en el espacio. Y aquí llegó y aterrizó y tengan pues. Entonces los elementos de la vida fueron llegando, agrupándose, conformando, para conformar estos seres que estamos hechos de lo mismo. Eso me hizo perder la ilusión de que somos algo diferente a lo que veo, a lo que percibo. Ahora sé, lo experimento, de que somos lo mismo. Es decir, somos una unidad con el entorno. Pero me devuelvo entonces, porque hasta ahí yo no sé si a ustedes les puede hacer sentido. Yo los invito y las invito, a las personas que escuchan, a que hagan esa experiencia, siéntense un rato y frente a un árbol, en un sitio, a mirar y a experimentar, simplemente a sentir, no a pensar. O sea, no a poner características. Este árbol mide 2 metros, está más o menos amarillo café, amarillo rojizo. Eso ya es puramente, pues, que la mente se atraviesa. Juzgar. Sino Sí, hacer no. una descripción, Exacto. solamente a contemplar, Contemplación. ahí, en silencio. Y si no tiene árboles al frente de su edificio, puede que tenga una matica en el balcón. Pues la naturaleza siempre está. Jorge, ¿dónde entra Dios aquí? Ah, pero es que Iván hace unas preguntas. Dentro de Te esa voy a decir misma una cosa. ¿Vos desconexión. sabes qué es Iván? La etimología del nombre Iván, para que nos vamos por ahí. No. Uy, qué bueno saberlo, no sé. Iván viene es una forma rusa Ah, la variante rusa de Juan, hijo de Dios, de sí. Juan, que es, Ya me acordé. sí, Dios está ahí, Ajá. ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? En los Juanes y en las Juanas, todos somos Juanes y Juanas, Ivanes e Ivanas. Dios es una palabra que inventamos los humanos para nombrar algo innombrable, que no tiene nombre. Y si tú pudieras viajar en el universo, en un vehículo espacial y por las galaxias, nunca encontrarías un cartel que te diga ahí está Dios. Porque Dios es la totalidad, lo que llamamos Dios. Lo podríamos llamar universo, Tao, Zen, son sinónimos. Así que es simplemente una manera como los humanos hemos puesto un nombre a algo que no comprendemos, pero que intuimos. Vuelvo a la ciencia, yo me apoyo mucho en la ciencia porque mi formación fue así. Entonces nos enseñó Albert Einstein en el siglo pasado que todo cuanto existe es al mismo tiempo onda y partícula. Es decir, tiene una expresión material que yo veo y toco y palpo y tiene una expresión vibratoria, porque está constituido por átomos con electrones que están moviéndose y eso vibra. Pero en la física cuántica, ya más allá de Einstein, nos hablan de que toda la materia, en una fracción de segundos, que pueden ser milisegundos, milésimas de segundo, está yendo, o sea, está como en un pulso. Es como si desapareciera, se pierde y vuelve. O sea, va de la partícula a la onda y de la onda a la partícula. ¿Por qué no vemos eso? Porque nuestros ojos tienen una limitación. Nosotros vemos un rango lumínico que va entre el rojo y el violeta, la luz visible, pero además percibimos la sensación de movimiento y tridimensionalidad como una película si nos pasan a 16 o más imágenes por segundo. Es decir, yo tengo una visión muy limitada. Si la película fuera más rápida, yo vería como un rayón,
y si fuera más lenta llegaría como a no ver sino una imagen. Entonces te vería a ti como en fracciones. Los ojos están diseñados para la ilusión de la continuidad, pero en realidad tú estás pulsando, yo estoy pulsando, las piedras están pulsando. Eso lo pude verificar un poco, cómo es eso cuando tú filmas, por ejemplo, la pantalla de tu computador que está Sí. allí, tú la ves con tus ojos como una continuidad, pero si lo grabas con una cámara de video, en la cámara aparece pulsando, porque la velocidad con que graba la cámara es diferente. Ujú. Bueno, por lo menos en las camaritas que yo tenía cuando experimenté eso. No, Puede que también aplica, sí. se aplica que se ve Sí, 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 se se ve ve como pulso, intermitente. Sí, 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 intermitente. intermitente. Realmente todo es intermitente. En esa intermitencia, Dios es la onda y la materia es la partícula. Y la partícula es la imagen de Dios densa. Por eso las grandes sabidurías dicen que estamos hechos a imagen y semejanza. O sea, somos Dios. Pues, Yo no podría decirlo así, clasificándolo. escúchame bien y todo. Una gota de agua no puede decir yo soy el mar. Sin embargo, es mar, Es mar. pero no es el mar. Va. Para que sea el mar tienen que ser millones de millones de millones de millones de gotas. Entonces yo soy una chispa en una llama divina o yo soy una gota en el mar de la eternidad. Es decir, Dios está en mí, el universo está en mí y en ti. O sea que si la primera vez que le pregunten a usted quién es, usted no dice soy Dios. Soy No, una parte de Dios. no, soy una gota de agua en el océano, Una soy gota una de luz. chispa en una llama. Estábamos hablando al principio sobre la desconexión. ¿Hay lo que iba a decir antes? ¿No? Estábamos hablando al principio sobre las desconexiones. ¿Cuáles son las principales para usted desconexiones que tenemos? O si es una y de ahí se derivan otras que nosotros como que podemos empezar a procurar conectarnos a partir de ahora que estamos escuchando esta información, por ejemplo. Claro, gracias por preguntarlo porque nos vuelve a poner como en sintonía, ¿cierto? Sí, Entonces, la primera gran eh, ilusoria división es lo que uno llama yo y el medio ambiente y el entorno. Con lo que acabamos de contar, yo creo que más o menos tiene una idea de que uno y sí. el entorno somos lo mismo. Estamos hechos de lo mismo, somos versiones de una totipotencialidad, es decir, el campo de todas las probabilidades, que eso es Dios. Es decir, eso es y esta es la creación. Pero esta creación aquí en el planeta Tierra es apenas una de las millones de probabilidades que hay de expresión de la vida. Los que estudian la evolución han visto cuántas especies se han extinguido y la vida ha seguido. Es decir, la vida sigue floreciendo de una, de otra. Es como ensayando todas estas expresiones. Es como si nosotros fuéramos los ojos que tiene Dios para ver su creación. Es muy extraño, es como que si viniéramos a contemplar la creación. Esa primera división es una ilusión generada por el sistema sensorio. El sistema sensorio es la primera característica de la mente. La mente es un sistema sensible. Sensible es que capta mensajes, informaciones, vibraciones del medio ambiente, las introduce en un sistema que llamamos cerebro, sistema nervioso, que tiene una capacidad de interpretar esas ondas para hacerse una imagen del entorno. Pero realmente la imagen del entorno no es el entorno. Así Y que, la hemos resignificado nosotros con la mente. y además cada ser humano le da un colorido único. Así que no existe una única realidad. Cuando hablamos de realidad en el término de psicología o de la creación que ocurre en la percepción en los cerebros, cada quien se está armando una realidad. Entonces, miramos esta montaña y estamos 10 personas aquí. Entonces aquí hay un ingeniero civil y dice, yo creo que aquí me queda muy buena una urbanización, a mí que me caben por ahí 20 casas. Pero un agrónomo está diciendo, yo creo que este terreno es apto para palma de corozo, vamos a hacer una buena sembrada de palma de corozo, este clima está bueno. Pero un artista dice, no, estos verdes tienen un tinte entre amarillo y azul, voy a hacer una obra con esos colores. Pero un poeta puede inspirarse en el poema de los grillos al mediodía.
O sea, estamos viendo aparentemente lo mismo, pero construyendo adentro diferentes Historias también. versiones de lo que estamos percibiendo con los órganos de los sentidos, y esa versión depende de lo que tú tienes adentro, de tus memorias. Pues el ingeniero estudió ingeniería civil, eso es lo que tiene, y está viendo el mundo a través de lo que ha conocido y ha experimentado. Un panadero puede que entonces esté inventando aquí, la próxima vez voy a hacer panes con palma, panes con frutas de corozo, pepas de corozo. Me explico con eso. Sí, sí, claro. Entonces, esa ilusión de la realidad se aumenta porque uno cree que uno es de la piel para adentro. O sea, ¿quién es Iván? El que está ahí dentro de la piel. Ujú. Y Jorge Iván, el que está aquí dentro de esta piel. Pero si estamos hechos de lo mismo, si el aire también son átomos, y las plantas también, y la tierra también, y el universo también, voy a poner una analogía que a mí me sirvió, como si todo esto fuera agua, es un ejemplo, que todo es agua. Y entonces simplemente aparecen unas bolsitas de diferentes formas, tamaños, figuras, longitudes, colores, donde empacamos agua. Y esto está lleno de bolsitas de agua. Pero si uno vive dentro de la bolsita, uno termina creyendo que uno es la bolsita, que uno es las rayitas y las letras que tiene la bolsita y la marca y el colorido. Esa es la individualidad. La individualidad es algo ilusorio, necesario, transitorio. O sea, necesario, pero cuando decimos transitorio es porque puede, o sea, que es útil en ciertos momentos, depende del contexto. Es que si yo te pincho la bolsita, ¿qué pasa? Claro, o sea, ¿Qué pasa con el agua que había adentro? Ah, ok, se derrama, sí. ¿A dónde? Si estamos flotando en el agua, Va. queda en la misma agua. O sea, Sí, lo que hay adentro es lo que hay afuera. sí, 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 O sí, sea, sí. no hay adentro ni afuera, solo hay. Te estoy poniendo una analogía para ver Claro, si eso claro, hace claro. comprender. Todo es agua. Y eso es lo que llaman los antiguos éteres. Todo es éter, todo es Todo es alma, éter. todo es conciencia. Ujú. Y esa conciencia se manifiesta. Al manifestarse toma formas. Y esas formas experimentan la vida. Cuando Listo. termina la forma o el cuerpo físico, uno vuelve, o sea, uno vuelve a estar en la esencia. La muerte es una ilusión en ese sentido. Ahí empezamos a comprender que realmente entre el entorno, entre lo que llamamos adentro y afuera, no hay una separación real. Hay una ilusión transitoria, es como una especie de membrana. Realmente el cuerpo no es sólido, uno se lo toca y lo siente así, pero si uno se pone del tamaño de un electrón, si tú te vuelves en este momento, te tomas una cápsula de súper chiquitolina y te vuelves del tamaño de un electrón, desaparece todo lo que estás viendo. Ni siquiera puedes ver tu ropa, ni la piel, ni tu apellido, ni los complejos, ni los pensamientos, ni la emoción. Estás en un gran vacío. El próximo electrón está por ahí en Guatapé, el más cerquita, guardadas las proporciones. Cuando llego a Guatapé para la audiencia, estamos aquí en otro pueblo que se llama San Rafael, realmente este es San Carlos. A 40 kilómetros, pues más o menos para que se hagan una idea. Sí, 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 sí. Guardadas las proporciones, si yo Wow. fuera del tamaño de un electrón, ¿cierto? Eh, es decir, toda la materia es un gran vacío que proviene de lo mismo, un átomo original que se diversifica, que va formando elementos, que van formando lenguajes en un ADN que conforma la vida y que por un no error, es decir, eso se conjuga en tripletas, todos esos ADNs son bases como es adenina, adenina, guanina, guanina, citosina, uracilo, timina, timina, guanina, adenina. Y eso es un lenguaje, es una mezcla, no es un lenguaje binario, sino trinario. Y ese lenguaje trinario construye todos los mensajes para que tú tengas tu cuerpo. Si se hubiera cometido un error y en vez de tener una adenina, guanina, timina, hubieras tenido, estoy exagerando un poco, pero hubieras tenido adenina, guanina, citosina, tú fueras un banano. Estuviéramos teniendo aquí una entrevista con un banano. Es así de sencillo. O sea, entonces todas estas cosas a mí me han servido y yo espero que a la audiencia también para tratar de comprender que hay una unidad con el entorno, con la naturaleza y que esto es una totalidad de la que hacemos parte, pero hechos de lo mismo.
¿Qué es lo que cambia? Tu experiencia. ¿Qué es lo que cambia? Tus pensamientos, lo que has experimentado. Eso es lo que cambia entre tú y yo y ella y otro ser. Pero la esencia de todos nosotros es la misma. O sea, en esencia somos lo mismo. Éter, Heteroconciencia. O alma heteroconciencia. o Dios. Basado en esa experiencia que cada uno de nosotros tenemos, porque aquí la información está muy, muy valiosa y es práctica, y le agradezco por ser tan concreto, pero ¿cómo podemos recordar en la practicidad esa unión? O sea, ¿qué acciones o qué maneras o qué nos puede sugerir como que es listo? Yo ya sé que en esencia soy lo mismo que Valeria, que soy lo mismo que Jorge Iván, pero cómo lo empiezo a interiorizar a partir de experiencias para que se vuelva algo latente en mi vida diaria. La contemplación es una, que la hablamos ahorita de la naturaleza, que pues es un ejercicio interesante. Sí, entonces, por ejemplo, a vos te van a hacer una entrevista y te van a presentar y entonces tú crees que tú eres Iván y yo creo que yo soy Jorge Iván y yo me presento así. Si estoy ahí pensando en el currículum, que voy a decir de mi currículum, estoy en una ilusión, digamos, estoy en algo creado por la mente, que no es la esencia. Esa es una distracción, o sea, Ujú. realmente la mente tiene una capacidad de distraernos que es la capacidad de desconexión. A cada instante nos está llevando a contenidos del pasado. Estamos aquí, podríamos estar felices, simplemente sintiendo este momento. Pero llega un mensaje en el celular y te recuerda que no sé, que no pagaste la cuota del hijo que tienes por allá y entonces ya te saca de esta dicha y un pensamiento te produce preocupación, rabia, tristeza, miedo y te saca de aquí. O sea, es Esa, desidentificarnos con ese esa pensamiento. identidad que yo soy el que debe la plata de la factura y tal Ujú. cosa. Uno no es eso. Y por favor, vaya y pague la factura. O sea, es que eso entonces no nos exime de la vida aquí en la materia y en la Sí. sociedad, pero nos hace más conscientes, es decir, ya no se me vuelve un sufrimiento. Sé que eso es parte de una estrategia social, cultural, vivir aquí y pagar servicios. ¿Cómo fue Entonces, que usted dijo? Impersonalidad, despersonalización. ¿Fue que dijo? No me y, acuerdo. y Que es como desligarnos de eso. Lo dijo en estos días en uno de los... impersonalidad, Impersonalidad. cómo lograr eso, cómo lograr no vivir para la personalidad, Ya. o sea, vivir para la vida, pero se tiene una personalidad y en esa personalidad tienes cédula, tienes un apartamento, pagas el teléfono, pagas la luz, pues está bien, pero no se te vuelve ya el objetivo de la vida. Porque si el objetivo de la vida es trabajar toda la vida para pensionarse, para tener con qué pagar la EPS, la empresa de salud para audiencia de otros lugares y los servicios públicos de energía o agua, si eso es la vida, si ese es el propósito de la vida, estamos. Entonces los que no se pensionan, yo no me puedo pensionar, por ejemplo, estaríamos fregados, o sea, no podemos vivir, no sería Claro. vida. La vida tiene que ser algo más. Esa primero, vamos a ir, o sea, ser humano, nosotros y el Ujú. entorno, primera gran división generada por los órganos de los sentidos que nos crean una separación y nos hacen creer que yo lo que estoy viendo lo estoy viendo allá. Sí. Esta mañana, en la reflexión que tuvimos esta mañana, al auditorio le pusimos esa prueba de que señalaran con el dedo índice dónde me están viendo. Ustedes pueden hacer la experiencia, quienes estén escuchando esto es muy sencilla, es una experiencia que ya es repetida, pero vale la pena hacerla. Tú pones un objeto al frente y te preguntas, por ejemplo, una silla, y dices, señala con el dedo y hazlo de verdad, auténticamente. Ujú. Ya cuando lo sabes, ya no vale, pero cuando no lo sabes, esta respuesta, ¿a dónde estás viendo esa silla? Allá. Entonces uno señala con el dedo índice como afuera, Ujú. pero realmente es imposible que tú veas la silla afuera. Tú solo la puedes ver adentro, dentro de tu cerebro. Estás construyendo la imagen de la silla. Ahí adentro, en la corteza occipital, no afuera. Es decir, que entre afuera y adentro solo hay unos órganos de los sentidos que están
traduciendo una vibración. Hay una unidad entre afuera y adentro. Wow. Caifanes cantaba eso, ¿sí? Afuera no existe, solo adentro. Sí. Eh, es una ilusión adentro afuera. Realmente esto es una unidad. Pero bueno, vamos a asumir que estamos en ese porcentaje que hemos estado casi toda la vida, la mayoría de nosotros creyendo que somos el cuerpo. O sea, creyendo que somos lo que está de la piel para adentro y que de ahí para afuera está el mundo y que el mundo es como lo vemos y como lo oímos. Ahora es que el mundo es como lo creamos adentro. Es posible que ahora algunos y algunas personas ya hayan comprendido eso. ¿Para qué sirve todo esto? Para que tú puedas, porque el mundo sí existe, pero tal vez no es como yo lo veo. Si yo pongo aquí una mariposa a mirar esas sillas, o una abeja, ojalá melipona por aquí, Sí. o un colibrí, no ven lo mismo. Por eso cuando vemos una flor, estos insectos que son polinizadores, ven otros tonos, ven otras frecuencias, ven unos mapas, ven otras cosas, que para ellos la flor es otra cosa. Yo veo una orquídea muy bonita y me imagino que me la voy a comprar y se la llevo a mi mamá o la pongo en Semana Santa ahorita pues en el sepulcro, todo eso. Pero una abeja está viendo otra cosa. Si una serpiente te mira y te mira un ratón y te mira una persona, están viendo cosas diferentes. Una serpiente puede ver en infrarrojo en la noche, es decir, ella puede captar el calor de tu cuerpo como color y te ve. Mientras que un humano no te ve, estamos en completa oscuridad. No hay nada de luz, ni luna llena, nada, ni un bombillo, nosotros aquí sentados. Y hay un humano allá sentado a 5 metros, no nos ve, pero la serpiente te ve. Y te ve como un mapa infrarrojo, ni siquiera te ve como tú te ves en el espejo, ve un mapa infrarrojo. Una posibilidad de alimento, de sangre corriendo por ahí. Ahí espero que vamos, o sea, que Sí, vamos sí, juntos en vamos, eso. vamos bien. Entonces, la segunda gran división, la primera la repito, creer que uno es como de adentro y que es diferente de lo de afuera, Ujú. que hay una división entorno y organismo, organismo y entorno. Esto es una unidad. Sí, Vuelvo a poner, recuerden que si en lugar de aire todo eso fuera como agua y todo fuera agua, estoy poniendo un ejemplo como si adentro también fuera agua, nosotros vivimos como en unos recipientes de agua, porque estamos hechos de lo que está hecho la naturaleza, sí. de lo mismo. Es más, podríamos decir unos recipientes de universo. Y cuando la bolsita se termina, decimos, ay, se murió, qué tragedia, ¿cierto? Qué pesar. Pero estamos inmersos en todo Seguimos el estando universo. ahí, Claro. en esa totalidad. Ya volvemos al agua, Esa es la primera. al éter. Sí. Ahora, vuelvo al cuerpo. Y dentro del cuerpo separamos la mente y el cuerpo. Bueno, aquí a la audiencia le está tocando experimentar mis pausas, que a veces no crean que falló el sistema o que se quedó así, pero Porque antes se quedó han ocurrido congelado. muy pocas porque estoy tratando de que sean pocas, Sí. consciente de que estamos en audio. Pero es que estoy percibiendo, o sea, cuando está dando una pausa estoy percibiendo cómo separamos cuerpo y mente. Yo te pregunto, ¿tú tienes un cuerpo o tú eres el cuerpo? Yo tengo un cuerpo. Pero mi ego cree que tiene un cuerpo. Cuando yo te digo que quién eres tú, y claro, ya tienes un recorrido, pero ponte como si devolvieras al casino, hubieras venido a estas experiencias y no hubieras reflexionado acerca de eso. Ujú. Y yo te encuentro en la calle, aquí hermano, ¿y usted quién es? Sí, pues lo primero que hubiese dicho era mi nombre y a lo que me dedico. Y
probablemente lo que siempre he dicho yo y es que muchas veces nosotros nos autodefinimos con nuestros hábitos de consumo. Y entonces yo soy un podcaster, soy un creador de contenido, soy un instagramer, soy, qué sé yo, un influencer, soy un emprendedor. Y entonces empiezo a identificarme a partir de etiquetas que no son más que mis hábitos de consumo y mis hábitos de mi día a día. Eso es lo que yo les he respondido. Ujú. Y la mayoría de las personas, así mismo, o sea, si uno se está presentando en alguna parte y se conecta con otras personas, yo soy el hijo de Juan Manuel, yo soy el hijo de Pedronel, yo soy el gerente de tal empresa, yo soy un practicante de medicina. Ujú. Entonces ese yo soy está generalmente asociado a contenidos mentales, no corporales. De Generalmente acuerdo, entonces no estamos diciendo, sabes que yo soy pies, tobillos, rodillas, caderas, hígado, riñones, corazón. claro. No utilizamos una descripción del cuerpo, los separamos. Entonces el yo soy de una vez, o sea, esa Siempre va a identidad la mente. ya está separado. Casi la totalidad de nosotros los separamos del cuerpo. O sea, la creencia del yo es mental. Wow. Y cuando uno se mira, uno dice, tengo un cuerpo, pero no identifica el yo soy con el cuerpo. Entonces yo soy no lo corporaliza. Y entonces vamos a la mente. Espero que por ahí vamos. Vamos ahora a la mente. Ujú. En la mente misma, estamos dividiendo la mente entre mente consciente y mente subconsciente. Entre ego, que es una creencia del yo, y todos los demás contenidos de la mente. O sea, una parte de la mente es el ego, que es la forma como me identifico. Entonces divido entre mente y ego, como si, como si el yo que estoy diciendo que yo soy no fuera esa misma mente. O sea, estoy dividiendo la misma mente. Ese yo que estoy diciendo que soy yo es un producto de la mente. O sea, una identificación con memorias mentales. Sí, Entonces yo digo que yo soy eso. Al decir que soy eso, estoy separando como si todo el saber y la experiencia fuera otra no cosa está dentro de mí. y yo soy otra cosa. Ujú. Y sigue siendo una construcción mental. ¿Cierto? Porque ¿qué pasa si te quitan la cédula, el pasaporte, los papeles, todo? Sigo siendo yo. Sigue siendo tú. Pero además sigue siendo tú con esa misma memoria. Es decir, Ujú. me quitaron la cédula, pero es tal, 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 te la sabes de memoria. ¿Cierto? Te identificas. Vamos al ego, que es como el asunto por donde empezamos, que te dije que por Sí. eso habíamos empezado en un nivel muy, muy alto. El ego, el ego en sí mismo, como es una parte de la mente, lo voy a poner en estos términos muy raros, es como si uno tuviera una inteligencia artificial dentro de uno que le hace un juego y lo trata de convencer de que ella es uno. Tenemos una inteligencia artificial dentro de nosotros que nos quiere convencer que somos ella. Y la tarea es no dejarnos convencer, que es lo que hablamos de ese juego macabro. ¿Te acuerdas? Que la vida es como un juego, pero que un juego macabro. Descubrir esa De, treta y tomar distancia para ajá. observar, darnos cuenta de la mente. El ego en sí mismo ya está dividido. Ya la mente la ponemos en subconsciente, consciente, ego. Podemos poner superego o alter ego. Bueno, Ujú. en el psicoanálisis eso tiene otras divisiones. Pero el ego mismo, no, cada uno de nosotros, sin que tenga que estudiar nada, lo divide solito. Hace un ejercicio mental, otra vez, por eso digo que la mente es el gran factor. Y en ese ejercicio mental es capaz uno mismo de ocultar los aspectos que no le gustan a uno, de uno mismo, y mostrar los que sí le gustan. Entonces uno mete en el cajón de la basura, en el cajón de lo escondido, la sombra y la niego. Y ahí es donde aparece entonces, ay sí, la máscara, lo que yo muestro al resto. Sociedad. Hay una división del mismo ego. Entonces así vamos de división en división. Cuando yo puedo comprender que la mente es una parte del cuerpo, tal como el corazón,
y los riñones, que tiene su función y sus propósitos, y que el observador, la conciencia o el alma, lo que habita ahí, puede utilizar eso de la misma manera que puede utilizar las manos para expresar, o los pies para caminar o pararse, o la palabra para expresarse. La mente se puede utilizar. Es parte del instrumento. Conforma una unidad como materia con toda la totalidad. Pero hay una esencia que habita ahí que es un misterio. Esa esencia es la conciencia que utiliza esa materia para vivir. Si esa esencia, conciencia, es la totalidad, viene también una división artificial entre individuo y colectivo. Ese yo soy deja de ser personal. La primera experiencia que te puede llevar a comprender que tu yo individual no es solo individual, es la constelación familiar. Y cuando tú puedes reconocer que tú portas no solo genes y la nariz de tu abuelo y las orejas de tu abuela, sino información de emociones, de eventos y pensamientos o formas mentales heredados de la constelación familiar, de abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelos. Eso está en mí. Es una locura, porque la primera vez que yo me di cuenta de eso fue como magia. Eso es magia literal. Claro. Entonces ya sabes que tú eres tú y tu colectivo. Pero si fuéramos muy estrictos analíticos, y paso de los bisabuelos a los tatarabuelos, a los tatarabuelos, a los tatarabuelos, llegaríamos a Adán y Eva. Es decir, cada ser humano en sí mismo es un resumen de la humanidad. Entonces, cuando yo estoy frente a cada ser humano, estoy frente a la humanidad. Entonces, cada uno, si sana en uno el conflicto y el separatismo, y la sanación es unir lo que se ha dividido. Y desaprender y despegar aquello que no es funcional, que lo ha dado la misma mente. Aprender más que despegar. Uno no se puede quitar cosas. Tú no te puedes quitar la memoria de un bisabuelo o de una bisabuela. Tú solo puedes aprender. Y cuando aprendes lo honras. Dice, gracias bisabuelo. Con todas tus metidas de pata yo aprendí a ser responsable en la vida. Y hoy decido ser responsable gracias a ti. Vi tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta hambre y tanta miseria en la familia en esa época por tu forma de ser, que era la tuya, que era tu manera, no es una crítica. Entonces, cuando eso se vuelve compasivo, que no es permisivo ni tampoco lastimoso. La compasión es que yo puedo comprender que el abuelo andaba enredado o el bisabuelo. Y yo puedo andar enredado. En muchos momentos de mi vida anduve muy enredado. Hice muchas bobadas. Y entonces en las bobadas seguramente personas a mi alrededor se dañaron, sufrieron daño. ¿Cierto? Pero yo no era el malo de la película. Tal vez el cabeciduro o no sé, algo que estaba encarnando en ese momento. Cuando yo lo puedo ver desde ahí, no lo juzgo, es esas divisiones de los otros individuos de la familia se van formando en mí una unidad que conforman como toda una nutrición para esta vida. Se vuelve un elemento nutriente, no tóxico. Todo lo contrario, se vuelve composto, no tóxico. Y entonces en mí siguen viviendo todos los otros. Entonces si yo resuelvo en mí algo, le hago un favor enorme a la humanidad. Entonces no necesitamos ser mesías ni salvadores. Eso es un complejo. Lo más importante es que tú puedas cumplir tu parte, ser responsable de ti mismo, sanarte a ti. Y ya le estás haciendo un favor enorme a toda la humanidad, porque tú eres un resumen de la humanidad. Entonces, a partir de ti, es posible que a tu alrededor ya se generen otras dinámicas relacionales, de palabra, de trabajo, que cada vez van a ser más armoniosas, más ecológicas, porque ya van surgiendo de un nivel de conciencia mayor. A veces nos enfocamos mucho en servir a los demás y en sanar a los demás y en ayudar a los demás y en la caridad.
y tenemos la casa vuelta a ruinas. Vamos repartiendo agua panela por la calle, en la casa no hay panela. Entonces cuida primero tu casa, ¿cierto? Por ahí empieza. El camino de la unidad empieza a envolver a uno para luego conectarse. Cuando se está sano ya se conecta. Luego vienen otras divisiones. Sí, es que es extenso, pero sí. ¿Cuáles son las otras ahí rápidamente? A ver, yo me devuelvo, agradezco mucho porque es que los humanos hemos hecho esfuerzos muy grandes. Por ejemplo, el psicoanálisis ha hecho un esfuerzo muy grande por tratar de unir lo que está escondido en el subconsciente con lo consciente, ¿cierto? En la psicología también, en general, ha tratado de integrar el ego al resto para transformar ese ego, para evolucionarlo, ¿cierto? Para convencerle a uno que uno no es el trauma, que uno no es el abandono, el abuso o la víctima que sufrió en el pasado, que uno no es eso. Uno lo tiene como un recuerdo y lo está procesando con dolor, pero que podría aprender, liberarlo, que no es olvidarlo, transformarlo para seguir. Y así, la yoga, por ejemplo, a través de las prácticas de asanas y posturas, nos recupera las polaridades del cuerpo, la fluidez de la energía del cuerpo y el entorno. Pero a través de las prácticas meditativas viene el top, que ya lo tocamos desde el principio, todo el tiempo lo hemos tocado. Estamos hechos de universo. Si estamos hechos de universo, somos el universo. Perdón, somos universo. Yo quito el artículo porque es lo mismo. Como Como Dios con lo el que mar, dijimos. ¿cierto? Con el mar, va. Yo soy mar como porque hago parte del mar, pero no soy No, el mar. Con Dios sería diferente, ¿cierto? Porque Dios tiene otra concepción, ¿cierto? De hecho, hemos dividido hasta el Dios, imagínate. Entonces hemos hecho el Dios de los cristianos, el Dios de los... Bueno, los budistas no tienen Dios, no hablan de Dios por lo menos. El Dios de los musulmanes, el Dios... Hemos creado dioses con la mente y nos matamos. Imagínate hasta dónde llegan las consecuencias de no ser conscientes de la unidad, de no buscar el retorno a la unidad por algún medio. La yoga, la meditación son medios. La misma religión bien practicada es un medio de retorno a Dios. Cuando se practica no en las formas externas, sino en el sentido de comprender las palabras del Maestro Jesús, por ejemplo, que él decía, el amor es lo que une, el amor es como un pegamento, une lo que hemos separado artificialmente. Entonces el mandamiento que enseñó el Maestro Jesús era amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, mirar a Dios en todo. Amar la unidad. Amar la unidad. Y a tu prójimo como a ti mismo. De ya entrar en la individualidad con el mismo amor, para hacer el pegamento de la totalidad. Ese es un sutra del Maestro Jesús. Un sutra es una frase corta en la cual un maestro iluminado, un ser de luz, puede expresar una enseñanza enorme, porque es una frase que no salió del intelecto ni de la barriga, no salió de tener que ganar dinero y publicar libros, salió del alma, salió de la sabiduría, salió de la experiencia. Él lo sentía, entonces lo expresó de esa manera. Así que tenemos muchas inspiraciones, ya sea en los métodos religiosos practicados profundamente o en los métodos como la yoga o la meditación. Y más tempranamente podríamos decir la observación, la contemplación. Cuando uno se vuelve un ser observador y contemplativo, va entrando en la experiencia de la unidad. Ya tú vas caminando y no sientes que estás caminando en el ashram de Vanadurga aquí en San Rafael o San Carlos. Tú sientes, porque ya lo ves y lo sientes, lo percibes, que estás caminando en el planeta. Pero al mismo tiempo tú puedes sentir el planeta dando vueltas alrededor del Sol y estoy caminando en torno al Sol. Pero además sientes el Sol en la galaxia y estoy caminando en la Vía Láctea.
Entonces vas siendo consciente cada vez más y esa conciencia te da una capacidad de acción, te permite libertad, porque ya no sufres tanto. Entonces si alguien dice, tú eres colombiano, los colombianos son unos coqueros, ay, ya eso no te ofende, no sales a sacar la bandera a pelear con otro porque está diciendo eso, porque tú sabes que eso no es cierto. Porque me he Entonces no votas desidentificado. corriente, cada vez te ofendes menos, cada vez te vuelves más práctico, entonces no votas corriente, sí. Pues puede que lo diga, no, tranquilo, yo nací en Colombia, pero yo no trafico. Y listo, pero no te enredas, ¿cierto? No, utiliza la palabra de una forma distinta. Porque comprendes y además puedes comprender que el otro está viendo el mundo en la división entre tú eres colombiano, tú eres venezolano, tú eres chileno. No somos eso, esa es una definición del ego. 100%. Entonces, cuando dejo de tratarte como que tú eres de Cali y yo de Medellín, ¿cómo así? Que caleños y paisanos, eso no somos, ¿cierto? Que tú eres hincha del Medellín y yo del Nacional, y entonces nos vamos aquí a agarrar a los puños, imagínate, a lo que llegamos por la creencia. Eso es, Increíble. a mí eso pues me desalienta mucho del deporte. Amo la expresión deportiva y física, me parece que es muy bella en su esencia, porque la actividad física es espiritual también, te puede llevar a la experiencia de unidad y de meditación. Cuando estás ahí atento detrás de un balón o corriendo o haciendo o nadando, estás probablemente en una experiencia meditativa. Pero cuando ya eso se vuelve contienda, pelea, pago millones de dólares, ya entramos en una dimensión que es más o menos como la mente. Entramos en la torre de Babel, nos perdemos la pureza de la vida y de la experiencia. Así nos perdemos la pureza de nuestra vida y de la vida de los demás cuando te divido, cuando te veo como una frontera, como una nacionalidad, como tú eres de los que fuma, bueno, entonces yo no soy de los que fuma. Tú comes carne, ¿cómo así? No, yo no como carne. Entonces voy dividiendo con la creencia. Y esa división genera un separatismo que genera una idea ilusoria de superioridad. Y eso es peligrosísimo, porque muchos líderes mundiales habitan en eso. Y al habitar en esa creencia están generando destrucción, muerte, separatismo, injusticia, inequidad. Ya estamos asistiendo a la Babel del ego, al festival del ego, de los egos, ¿cierto? De los egos. Jorge, el tiempo lo cumplimos ya. ¿Quieres dejar de pronto un ejercicio, una última, digamos que máxima como para que la gente lo pueda practicar en su vida diaria? Un recordatorio, una Sí, conclusión. sí, por favor hagan pausas. Y no tiene que ser 15 minutos, ni una hora, no hay que sentarse una hora a hacer práctica meditativa. La práctica meditativa es un entrenamiento para uno aprender a estar tranquilo y quieto un rato. Pero eso es para aplicarlo. La práctica meditativa no se puede reducir a sentarme 10, 20, 30 minutos con la columna recta en silencio. La práctica meditativa está ocurriendo en este momento cuando estamos hablando. Prestándote atención. Aquí acabo de hacer pausa. Inmediatamente hice la pausa, sentí toda la naturaleza. Inmediatamente ese silencio. Ya, volví a la naturaleza. La naturaleza está aquí en mí, yo estoy en la naturaleza. Volví a tener sentido de la unidad. Entonces una pausa la puedes hacer respirando despacio 3 veces, observando, tomando agua. En las actividades más ordinarias está lo más extraordinario. No hay que buscar cosas raras. Tomar agua y sentir el paso, la humedad, mojar la lengua, los labios, tragar, es toda una experiencia de conexión. Lavarse las manos y sentir deslizar el jabón, la espuma, experimentar, te saca de la mente, o sea, te saca de la división. Todo lo que experimentes como la energía viva de la materia te vuelve a conectar con la unidad.
Es paradójico, es un camino a través de Paradójico, sí. donde uno utiliza el cuerpo para regresar. Jorge, muchas gracias. No me queda más que darte las gracias por este espacio y que espero que nos podamos volver a ver y charlar otro poquitico de estos temas que están bien bacanos, bien profundos. Te agradezco mucho. Hágale.